Hola, bienvenidas y bienvenidos a Ecocientíficos, el podcast donde les contamos cómo se hace la ciencia aquí en CUSEA desde la voz de las y los investigadores que realizan estas investigaciones. Mi nombre es Alma, yo soy parte de la comunidad estudiantil y para ayudarme a presentar a nuestra invitada del día de hoy está conmigo el doctor Antonio Sánchez Bernal, que es coordinador de investigación en nuestro centro universitario. Bienvenido, doc, una vez Alma, más. muchísimas gracias por la presentación. Bienvenidos a esta tercera episodio de Ecocientíficos. Hoy tenemos a una joven y brillante investigadora del CUSEA, del Departamento de Estudios Regionales, la doctora Edith Gutiérrez Vázquez. Ella es demógrafa por el Colegio de México. También tiene un doctorado en demografía y en sociología, dos doctorados en la Universidad de Pensilvania. Tiene una gran trayectoria en estudios demográficos, estudia la migración, cambios demográficos, desigualdad y políticas públicas. Y ella ha ganado algunos premios o muchos premios, entre ellos el 2008 ganó el premio, el Premio Nacional Gustavo Cabrera por su tesis de maestría en demografía. Y el año 2023 ganó un premio al mejor artículo de la revista de Sociology Review. Esta revista es la más antigua del Reino Unido. Es una revista que se originó en 1908, tiene más de un siglo, tiene un gran prestigio mundial y ella ganó este premio del mejor artículo con un trabajo que en español se llama Las relaciones de poder y la persistencia de la baja fertilidad en las trabajadoras domésticas en América Latina. Fecundidad. Fecundidad, ¿verdad? Sí, Sí, de la Fecundidad. 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 Dije Son lo que, Ahorita conceptos platico. distintos. dije lo que no debía, pero Ahora nos va a ella nos va a platicar de corregir. eso la doctora. Bienvenida, Edith. Gracias por acudir a este podcast y pues adelante. No, pues primero gracias a Toño, a Alma, Bienvenida. a Luz y a las demás y los demás integrantes de la plataforma y de la coordinación de investigación por tenerme aquí. Y sí, de la fecundidad, porque como para introducir un poco de lo que vamos a hablar, la fecundidad es un concepto que usamos en demografía y en las ciencias sociales para referirnos a la cantidad de hijos por mujer. A diferencia de la fertilidad, que se diría esa capacidad reproductiva que las mujeres y los hombres pueden o no tener, que viene pues de cuestiones genéticas y ambientales. Y distinto también de la natalidad, que de repente es el concepto que más tenemos luego visto en los medios y en algunas de las estadísticas, que a lo que más bien refiere es al monto de personas que nacen con respecto a las personas que habitan en un territorio determinado. Y pues ahora sí aquí para que me... ¿Nos puedes platicar, Edith, sobre qué trata el artículo con el que recibiste este premio? Bueno, sí, el artículo es una coautoría que tengo con Andrés Castro. Él es un investigador del Supercomputing Center de Barcelona y que también está afiliado al Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, Andrés y yo tenemos una agenda que hoy en día se categoriza como una agenda de estudios críticos en demografía y pues que buscamos impulsar unas perspectivas conceptuales y metodológicas distintas en la disciplina de la demografía, que se agarre mucho de la sociología, que se agarre mucho de las visiones incluso cualitativas de la sociología, para encontrar otras formas de entender lo que ha pasado con el cambio de las poblaciones. Y en particular en el artículo, pues teníamos mucho interés de mostrar que hay otras formas de explicar el cambio que ha habido en la fecundidad, que es un cambio que ahora en México todos entendemos y experimentamos, ¿no? De tener abuelos o bisabuelas con más de 10 hijos y hacer familias ahora con un hermano o un hijo, o una hija
o incluso no hijos. Mm. Entonces, esa transición que vivimos es lo que llamamos el declive de la fecundidad. Y pues lo hemos tratado de entender en los países del sur global de formas parecidas a lo que, digamos, fue ocurriendo con una teoría que es fundamental en la demografía, que es la teoría de la transición demográfica, y que decía, bueno, pues después de que baja la mortalidad, empieza a surgir con la modernización, este empuje de que las mujeres tengan menos hijos, y luego después la sociología y la demografía, pero particularmente la demografía, impulsó como una teoría importante, además de la modernización, entendida como la entrada de las mujeres al ámbito laboral o el incremento de su escolaridad. Empezaron a pensar sobre la difusión y decían, y bueno, son estas mujeres de los estratos más bajos que empiezan a voltear a ver a las mujeres de los estratos altos, quienes fueron las primeras en querer impulsar el cambio reproductivo, tuvieron acceso a la información que venía desde Europa, de Estados Unidos sobre los métodos anticonceptivos, y son ellas las que inician a tener menos hijos, a frenar el deseo de la fecundidad, y después se permea hacia abajo. Eso es más o menos lo que dice la teoría de la difusión aplicada al descenso de la fecundidad. Y nosotros decimos, pues puede que no sea así. Y hubo algunas investigaciones en México de índole cualitativo y cuantitativo que trataban de mostrar pues que eran estas mujeres de las clases altas las iniciadoras, se les llamó incluso en algún momento las pioneras del cambio reproductivo en México, y como este tipo de artículos, muchos otros tanto en el norte como en el sur global, y nosotros pues volteando a ver otras perspectivas, diciendo, bueno, allí puede haber otras explicaciones. Y pues justo es lo que hacemos en el artículo, impulsar una narrativa distinta para entender qué cambió, si es que realmente son las de las clases altas las que hacen este descenso de la fecundidad y después permea hacia las otras, o qué nos dicen los datos ahora Y sobre Edith, ese cambio. ¿por qué las mujeres del trabajo doméstico, por cuestiones estadísticas, por cuestiones de definición de población objetivo, por qué se centraron en esta población? Bueno, pensando, ¿no? Habrá otras explicaciones, y pensando en esta idea de que uno de los conceptos que nos interesaba empujar era poder, pues necesitábamos operacionalizar poder, o para que nos entendiera un poco más el auditorio, operacionalizar es transformar algo que podemos medir, ¿no? El poder. Y una forma que Andrés sugirió fue usar este ejemplo de la película Roma, ¿no? Roma como para el auditorio que no la haya visto, es una película de Cuarón, que se Se la popularizó. recomendamos, que la vean. Muy interesante, y es una mujer de clase media alta que tiene una empleada doméstica, una trabajadora doméstica que vive dentro de la casa, ¿no? Y la empleada doméstica en algún momento de la película tiene un embarazo y después tiene un aborto espontáneo, y pues en la película uno visualiza, ¿no? A esta persona, Cleo, trabajadora doméstica, como esta cuidadora fundamental de la reproducción de ese hogar, ¿no? Está la mujer, que es la patrona, así de hecho en el artículo intencionalmente llamamos a las empleadoras como las patronas. Están las patronas, y tenemos entonces también a la trabajadora doméstica, y al final de la película incluso está el niño, la personita más pequeña, no me recuerdo si es un niño o una niña, a punto de ahogarse en el mar, y la trabajadora doméstica Cleo salva a la persona. Y de allí empezamos a tener esta reflexión de, pues mira, aquí siempre, yo diría que a veces siempre lo quali y mucho este imaginario de la vida colectiva que vemos en
películas, que vemos en las novelas, en América Latina, en las novelas, es muy común voltear a ver esta narrativa de la empleada doméstica siempre al cuidado, siempre encargada, como decimos en sociología, como la encargada primaria y fundamental del trabajo de la reproducción de toda la sociedad, pero al mismo tiempo, en términos de la escala de poder, pues en el fondo casi de la escala del poder, desprotegida de derechos laborales, en condiciones de alta explotación, y que eso sí era súper documentado. Hay una muy extensa literatura y recomiendo irla a revisar en la red de estudios sobre el trabajo, la red latinoamericana de estudios sobre el trabajo doméstico. Hay una red en América Latina y hay una red más amplia global que se enfoca a entenderlo no solo en nuestros países, sino que entiende ahora lo que ocurre en las sociedades del norte global con estas cadenas de migración de mujeres dedicadas a la reproducción de las sociedades del norte global que vienen del sur global. Y pues de allí empezamos a hilar. Y por eso volteamos a ver a las trabajadoras domésticas como esta representación con respecto de sus patronas de lo que sería poder, para voltear a ver la fecundidad. Entonces, yendo por esa idea de voltear a ver bajo la idea de analizar el poder, nombran ustedes el cuarto de servicio como un símbolo de poder. ¿Es correcto esto? ¿Lo entendí bien? Bueno, Como sí, que sí, demuestra que están como, vigiladas todo el tiempo, que están sí, dedicadas a la familia. sí, hablamos de hecho, en la narrativa decimos, ¿no? Todas estas documentación del trabajo cualitativo habla de que la ejemplificación de todas las restricciones que estas mujeres tienen, las trabajadoras domésticas que viven en las casas, y eso es algo que hay que visualizar. No es esta trabajadora que viene, trabaja en casa y después sale y tiene, digamos, una vida y relaciones fuera de ese ámbito doméstico, sino que el ámbito doméstico en el que habita es aquel que es de 24 horas, en el que su espacio particular es solamente un cuarto y del que ella no tiene posesión. Y eso restringe la vida de las personas a un nivel bastante extremo. Tan extremo es que pues lo vemos tanto en la película, pues la empleadora tiene 4 hijos y Cleo termina con ninguno, ¿no? Y sin vínculo afectivo. Y por otro lado, pues es lo que vemos nosotros con el artículo. En el artículo analizamos los censos de 3 países, los 3 países más populosos de América Latina, Brasil. que es Brasil, México y Colombia. Los censos los usamos dependiendo de la disponibilidad, pero es en el rango de los 1970, que es cuando inicia el cambio de la fecundidad en América Latina. Eso está súper documentado. Al 2000 es la última ronda que usamos. Y pues lo que fue bastante extenuante fue reconstruir justo esta separación de las trabajadoras domésticas que viven dentro de las casas, que hoy en día es más escaso porque el trabajo doméstico ha ido en paso muy lento, pero poco a poco ganando el mínimo valor que debería de recibir por el trabajo productivo que Derechos, significa. ¿no? Y obteniendo Sí, derechos y ha como el venido. seguro social, etcétera, Sí, etcétera. en varios de los países ahora ya están las mujeres organizadas, pero eso es post-2010. Hay sindicatos de trabajadoras domésticas en algunos. Acá en México pues empezó a haber este reconocimiento y ya ahora pues uno puede afiliarlas a la seguridad social. Hay mucho más conciencia, creeríamos creer, de la parte empleadora, pero igual sigue habiendo grandes brechas en términos laborales. Y pues separamos a esas, a las que viven dentro de las casas versus las que viven en sus casas. Y después clasificamos a las demás mujeres, a las que son patronas, o sea, que tienen a una persona que vive dentro de sus casas haciendo el trabajo doméstico, versus las que son mujeres de alta escolaridad en urbes, y luego después a mujeres de baja escolaridad en urbes y a las mujeres rurales, que en ellas la variación de la escolaridad suele ser un poco más
pequeña, ¿no? Oye, o sea, fue Tienden hacia una los base de estados. datos gigante. Sí, ¿Cómo lidiaron con eso? pues, El supercómputo. no, ¿No fue bueno, y tanto? se fueron haciendo las extracciones, pues primero sí teníamos los microdatos y pues nos quedamos solo con las mujeres de 15 a 40 años, luego de los 4 censos para todos los países, o sea, teníamos 12 censos, perdón, juntos y pues así. eh, digamos que creo que el poder saber esto ahorita tiene que ver con las capacidades computacionales que se han desarrollado en las últimas décadas y que nos permite tener esta explotación pues masiva de datos. Y fue como logramos pues esta manipulación y lo que observamos justamente fue pues las diferencias en las paridades, que es lo que podemos medir aproximado a la fecundidad de las trabajadoras domésticas, de las patronas y de las otras categorías de mujeres que les digo. Y pues, oh sorpresa, que ¿Qué hallazgos se encontraron? Platícanos ¿no? esos hallazgos. Pues encontramos que en los 70s, previo a las políticas públicas que en demografía aplaudimos en una cierta manera, en términos, digamos, de la eficiencia, ¿no? Hablamos de que la eficiencia de las políticas públicas, habrá ahí que cuestionar el término eficiencia, en América Latina, que realmente han tenido éxito o que han sido eficientes, han sido las de planificación familiar, ¿no? Incluso a costa de los derechos humanos de las mujeres, eso sí, pero logramos en América Latina, en casi todos los países, ir de indicadores de 6, 7 hijos por mujer a inicios de los 70s a los 2000 en alrededor de 3, 2 a 2.1, algunos países ya en el nivel de reemplazo, particularmente pues Argentina, Uruguay, Cuba, eran los países con transiciones demográficas más aceleradas. Pero pues fueron bastante lo que hicieron esas políticas públicas en términos de planificación familiar. Y la idea era, pues, ¿cómo es que la gente, digo, yo ahora que trabajo con la gente de políticas públicas como Toño, pues la idea es, ¿cómo es que la gente llevó a cabo esa modificación del comportamiento? Y pues lo que se impulsaba era la difusión. Y nosotros, oh sorpresa, pues fuimos a calcular en 1970 más o menos, ¿no? Con los censos que rondan la década de los 70, pues, ¿qué fecundidad tenían las empleadas domésticas que viven dentro de las casas? Y pues resulta que estaban por el nivel de reemplazo e incluso abajo. Andaban alrededor del 2 punto y cachito hijos por mujer, mientras que sus empleadoras tenían el doble, y en México hasta un poco más de fecundidad, las patronas. Entonces era como, pues, ¿dónde está la difusión? Pues contradice ¿Sabes? la teoría un poco, Ujú, ¿no? un Porque poco sí. siempre la idea es que la gente más, con más acceso a ingreso, más calificada, etcétera, Con las mayor mujeres escolaridad. tienen menos hijos que las que no, y en este caso se encuentra lo contrario, ¿no? Un hallazgo ahora sí Sí, que claro. sorprendente, ¿no? Y entonces hablamos ahí, pues, de que va de otra lógica, ¿no? No va de la lógica del deseo, del querer, del comportamiento, sino la lógica del poder. Y es ese cuarto de servicio, es esta relación vertical y de explotación de estas mujeres que no les permitía desarrollar o su trayectoria reproductiva de acuerdo a lo mejor a su estatus de clase, que es como el argumento que estás mencionando, ¿no? Y aún más dijimos, bueno, en esta idea de la reproducción de la sociedad, pues no es solo reemplazarte como persona, ¿no? El tener un hijo o una hija, sino mantenerle vivo. Para que llegue el reemplazo biológico es mantenerle vivo a esa persona hasta que llegue a la edad de reemplazarse a sí mismo. Entonces volteamos a ver la mortalidad infantil, que es, digamos, el primer ataque de ese reemplazo después del nacimiento, ¿no? Entonces, una vez que nace, pues hay que mantenerle vivo.
Y pues volteamos a ver la mortalidad infantil y, oh sorpresa también, que es un poco lo que ocurre al último en la escena de Roma, y es que la mortalidad infantil de las patronas sí tiene un vínculo con que existan empleadas domésticas, a diferencia de lo que ocurre con otras mujeres de alta escolaridad, pero que no tenían empleada doméstica viviendo dentro de la casa. Son aquellas que tenían la empleada dentro, quienes gozaban, digámoslo así, de mejores niveles en términos de mortalidad infantil, es decir, los niveles más bajos. Entonces, el poder no está actuando nada más como un anticonceptivo forzado para las empleadas del hogar, sino que también, como ellas se encargan del cuidado, ya no les permite, pues, atender a sus propios hijos, de cierta manera. O sea, se encargan de los cuidados de los hijos de las patronas, de los cuidados, todos los cuidados que implica para una familia. No les queda vida para Y cuidar no, a más. y si los tienen, ya no hay oportunidad para ellas, para cuidar a los Sí, suyos. pues, bueno, lo que está documentado, y de eso nos alimentamos de los estudios cualitativos, porque no es algo que podemos ver con los datos que nosotros teníamos, pero lo que los estudios cualitativos sí han mostrado, por ejemplo, es que había dos vías, ¿no? Y lo hemos visto hasta en las películas. Si la empleada doméstica tenía hijos, tenía que irse de la casa. O sea, no era común que la empleada pudiera vivir, y quizás podía vivir con uno, pero no con dos, no con tres, que podría ser su nivel de fecundidad normativo de acuerdo a su estatus de clase, y lo que ocurría, pues en muchos de los casos, es que esa trabajadora transiciona a una trabajadora doméstica externa, o también lo otro que hemos visto es que pues hay una subrogación de ese trabajo, ¿no? No solo a intraciudades o dentro de los países, ocurre que las trabajadoras domésticas que viven dentro de las casas de las patronas tienen al cuidado de sus hijos a sus madres o a otras mujeres en sus comunidades de origen. Varias de las trabajadoras domésticas suelen ser migrantes internas. Y por otro lado, este fenómeno pues está reproducido a nivel mundial, ¿no? Está la literatura sobre cadenas globales de cuidado. Rachel Parrenas lo tiene muy documentado con lo que ocurre con las trabajadoras del sureste asiático y en Estados Unidos, y cómo tenemos estas mujeres que pueden ser CEOs de empresas, pero quien sigue reproduciendo el trabajo doméstico siguen siendo mujeres solamente de los estratos que podríamos llamar más bajos, y en este caso es de las latitudes del sur global. Y estas mujeres que están migrantes en los lugares de destino tienen a otras mujeres rurales haciéndose cargo de los hijos en los lugares de origen de ellas. Entonces, solo hemos, digamos, en un cierto sentido, la dinámica del poder y del capital ha seguido reproduciendo así las desigualdades, ahora no solo a la escala de ciudades o de los territorios nacionales, sino a la escala global. Ok. O sea que el cimiento de la estructura social de cuidados está ahí. Sí, en las mujeres En de las clases mujeres. bajas. Y sobre todo las que trabajan en el cuidado. en el cuidado de los Sí, hogares. digamos que son quienes han reproducido a nuestras sociedades históricamente, esas mujeres. Y bueno, particularmente han reproducido a las clases altas, ¿no? También a las clases medias altas, pero no es así el caso. Es poco común, por ejemplo, que una trabajadora de clase baja tenga una trabajadora doméstica haciéndose cargo de sus hijos. Claro. Ahí normalmente son relaciones de trabajo no remunerado, como ya Ujú. sabemos. O sea, hoy por hoy en el mundo las mujeres siguen siendo las principales encargadas del trabajo, del cuidado, del trabajo doméstico, y que muchas de las ocasiones sigue siendo no remunerado, no reconocido y desvalorizado, porque no se le conoce como trabajo productivo, aunque qué más producción que producir la fuerza de trabajo, ¿no? Claro. Los cuidados, Ujú. por supuesto. Y bueno, ya para acercarnos, entonces, al final de este episodio, Edith, nos gustaría preguntarte, ¿a ti qué te gustaría que se quedara haciendo eco
en la mente de las personas que nos escucharon el día de hoy y nos vieron? Yo creo que hay dos contribuciones, un poco por qué recibimos esta distinción de la revista TSR por sus siglas, es que el artículo pone en contención las teorías que ya se dieron por sentadas para entender este fenómeno. Entonces, siempre animarse a pensar fuera de la caja, ¿no? Decimos en inglés más bien, pero pensar fuera de estos marcos que nos han dicho que pueden explicar las cosas, ¿no? Y también seguir un poco esta intuición de voltear a ver la experiencia de la cotidianidad. Creo que a la investigación cuantitativa era de las pocas veces que un artículo cuantitativo obtiene la distinción y nos hacía notar como un artículo cuantitativo hacía un uso de conceptos clave fundamentales en la sociología y que se informaba de la experiencia y del conocimiento cualitativo para decir, bueno, pues vamos dándole un sustento numérico. Y la otra cuestión que me parece muy importante que Andrés y yo, y ahí agradezco mucho a Andrés porque ha sido una inspiración también y lo ha empujado muchísimo, es esta idea de dejar de pensar en estas relaciones de las características individuales, que es lo que me hace comportarme de tal o cual manera, y voltear a ver otras cuestiones de las estructuras. Cuando nosotros dejamos de voltear a ver ¿cuáles son las variables que explican el cambio reproductivo? Y dijimos, ¿por qué existen diferencias entre los grupos? Y se pueden deber a las estructuras que estructuran esas diferencias, como la estructura de poder o la estructura de género, son lo que estructura las diferencias o las desigualdades. Pues entonces fue que nos dimos cuenta que no era sobre educación o escolaridad o no era sobre ingresos. No es que el ingreso prediga, sino que es la estructura de clase, que es la que alimenta las desigualdades en educación e ingreso, lo que establece este vínculo de desigualdad de poder con respecto a estas otras mujeres. Entonces, ir pensando también, yo sé que hemos visto la panacea en los modelos, nosotros como metodólogos cuantitativos, hemos volteado a ver los modelos como la panacea de explicar, de entender, de avanzar el conocimiento científico, pero creo que la estadística asociativa, la estadística de visualización y otras estrategias que voltea a ver las diferencias entre grupos en lugar de asociados a factores individuales son un camino para empezar a entender porque a muchos siglos, no, muchas décadas, perdón, de modelaje todavía no resolvemos, ¿no? Entonces, pues a lo mejor nos hace falta salirnos de la caja conceptual y metodológicamente. Hay matices, ¿no? No todo es blanco o es negro. Pues felicidades, agradecemos mucho a Edith por haber estado en Ecocientíficos y por platicarnos pues de estos hallazgos, de este relevante artículo en esta prestigiosa revista. Y pues es un gusto, ¿no? Tener a alguien tan joven y brillante en el CUSEA, y de eso trata Ecocientíficos, de que la comunidad CUSEA y fuera de CUSEA también conozcan a todos nuestros investigadores e investigadoras. ¿Algo más que nos quiera platicar sobre su trabajo actual? Porque este es un premio que recibió en el 2023, algo que nos invite a leer más de su trabajo, algo, un comercial. Pues, ahí, bueno, seguimos en temas similares, Andrés y yo y otras 3 colegas estamos analizando, Toño ya conocí un poco porque presenté en el seminario, 8 países, ahí va, el artículo está todavía en revisiones, 8 países con la misma estrategia, el entender, pero ahora los cursos de vida, desde estas, formas de pensar metodológicas sobre las desigualdades que no tienen que ver con factores individuales, que si la escolaridad o donde uno vive explica qué transiciones familiares toma, sino cómo las desigualdades de los países en realidad tienen que ver con cómo uno vive la formación familiar.
Y estamos en eso. Con otro colega de UCLA, José Loya, estoy trabajando cuestiones sobre etnia, raza y las hipotecas. Entonces estamos viendo cómo marcadores de etnia y raza reestructuran las desigualdades económicas y en particular pues de riqueza. Los assets como lo son las viviendas pues son muy importantes para disminuir las desigualdades en riqueza en los países y pues cómo el mercado financiero justamente reproduce las desigualdades en lugar de disminuirlas a pesar de que hay políticas públicas para eso. Ahí traemos dos cosas en prensa también. También estoy con Toño, tenemos un libro reciente sobre cómo se han reducido, particularmente a mí me interesa, las brechas en educación, principalmente para las mujeres, con la descentralización de los sistemas de educación superior. Tenemos el caso del Centro Universitario de los Valles, así que ando en todos los moles, pero sobre todo pues desde esta perspectiva, ¿no? Las perspectivas de las desigualdades, la perspectiva de voltear a ver los fenómenos no como relaciones de dependencia, sino como desde la estructura, cómo se reproducen en este caso como en el de Valles, un gran triunfo, se van reduciendo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Edith. Los invitamos a revisar el trabajo de la doctora Edith. Agradecemos también al equipo de STA, al equipo de comunicación y prensa del CUSEA. Y gracias, Doc, nuevamente. Un placer Gracias. estar con ustedes. Y nos vemos en la siguiente. Bye.